Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cero Empresa. En el video del día de hoy vamos a aprender lo que son los regímenes tributarios, cuál es la importancia de saber cuáles regímenes tributarios existen, por qué es importante para nuestra empresa elegir correctamente un régimen tributario y qué es a final de cuentas lo que determina elegir uno u otro para nuestro proyecto. Primero, ¿qué es un régimen tributario? La ley de impuesto a la renta determina diferentes tipos de formas de tributar los impuestos de primera o segunda categoría, los impuestos adicionales o el impuesto global complementario. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en los impuestos de primera y segunda categoría. Y lo que es un régimen tributario es la forma que determina la ley en que una empresa debe pagar, declarar y determinar la cantidad de impuesto que debe pagar, sea mensual o anualmente. Generalmente todos entendemos o todos conocemos cuál es la declaración del formulario 22, que es la declaración anual del impuesto a la renta. Pero en términos de empresa, un régimen tributario es el conjunto de reglas y las normativas que establecen cómo los contribuyentes de primera categoría deben calcular, declarar y pagar sus impuestos. Así, cada régimen tributario tiene sus propias reglas, sus propias tasas impositivas y sus propios requisitos específicos que determinan la cantidad de impuestos que un contribuyente debe pagar y cómo se debe presentar esta declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. Existen en Chile, según la ley, cinco regímenes tributarios. Tres de ellos son los más utilizados, son los principales generalmente para de forma transversal para todo tipo de proyectos, que son el régimen ProPyme general, el régimen ProPyme transparente, el régimen general semi-integrado, la renta presunta y si bien los contribuyentes no sujetos al artículo 14, como dice acá, como tal no es un régimen tributario, pero son las formas que determina la ley en cómo deben tributar aquellas personas que no están obligadas a elegir uno de estos regímenes tributarios que están aquí. Ahora vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos regímenes tributarios, cuáles son sus características básicas, cuáles son los requisitos específicos que debe cumplir un contribuyente para acogerse a este régimen tributario y cuáles son las ventajas de pertenecer a este y no a otros. Primero tenemos el régimen ProPyme general, que está en el artículo 14, letra D, número 3. Los contadores generalmente lo definen como el letra D número 3 y cuáles son las características comunes de este régimen tributario, que es la tasa de impuesto de primera categoría es de un 25%, a diferencia de los otros dos, que es el ProPyme transparente y el régimen general semi-integrado. Este es el que tiene la tasa más baja. No significa que aquí por panacea se pague menos impuestos, pero esta es la tasa de impuesto de primera categoría más baja. Respecto a la tributación de los dueños, ¿qué quiere decir la tributación de los dueños? Es que cuando los dueños hagan retiros o los dueños respecto a las ganancias que reciba esta empresa pueden pagar, según los retiros que hagan, los retiros efectivos de utilidades de esta empresa, pagan en su impuesto global complementario o sobre su impuesto adicional. Y como dice, sobre los retiros, es decir, la empresa puede ganar X monto y de ese X monto pueden retirar una parte. Entonces, los dueños tributan en función de esa parte retirada. Ahora, el crédito de impuesto de primera categoría 100%, ¿qué significa? Que en base a esos retiros efectivos que hicieron los socios, los dueños, el 100% de ese monto retirado les sirve como crédito al momento de hacer su declaración anual de impuesto a la renta. Es decir, los dueños, los socios pueden retirar X monto y ese X monto se reduce por parte de crédito del impuesto de primera categoría a la base imponible que tengan que pagar los socios en su declaración anual de renta. Respecto a la contabilidad, por norma general, este régimen tributario tiene que llevar la contabilidad completa, es decir, balance de 8 columnas, libro caja, de flujo, de ingresos y otros formularios que deben llevar
con la contabilidad, pero existe una opción que se llama contabilidad simplificada, que la vamos a ver más adelante, pero es una forma más sencilla de poder determinar los ingresos y egresos para la determinación de la base imponible de esta empresa. Es decir, por norma debe ser contabilidad completa, pero puede opcionalmente elegir la contabilidad simplificada, siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Respecto a los requisitos de ingreso, ¿qué se refiere a los requisitos de ingreso? Es que en promedio en los últimos 3 años esta empresa no puede tener ingresos mayores a 75.000 UF. Y eso es alrededor a 2.900 millones de pesos anuales. Es decir, en promedio esta empresa no debería tener ingresos mayores a más o menos 3.000 millones de pesos anuales. Anuales, no mensuales ni nada, anuales, en promedio. Puede, si bien, sobrepasarse una vez, solo una vez en estos años, de estos ingresos, con un máximo de 80.000 UF, pero por norma general no puede tener más de 75.000 UF de ingreso promedio en 3 años. La tasa del PPM, que es el pago previsional mensual, es de 0,25%. Es una tasa fija que no cambia, a diferencia de el régimen general semi-integrado que sí tiene una tasa variable y que parte de un 1%. Ahora vamos a ver el PROPYME transparente o letra D número 8. Lo más importante, lo más relevante de este régimen tributario es la tasa de impuesto de primera categoría que es exenta. ¿Qué quiere decir exenta? Que todos los ingresos devenido después de descontado después de los egresos, toda esta base imponible está exenta de pagar el impuesto a la renta. Por ejemplo, en el régimen anterior tenían que pagar, según las ganancias de esta empresa, tenían que pagar un 25%. Esta empresa está exenta de pagar ese impuesto de primera categoría. Pero, como dice en el siguiente punto de tributación de dueños, cuando tienen que pagar su impuesto global complementario o el impuesto adicional, ellos tienen que pagar por la totalidad de la base imponible que se determina por la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una empresa que tiene, para simplificar, un solo dueño. Ese dueño está acogido al régimen PROPYME transparente y tributa o tiene ganancia en el mes de 100.000 pesos. De esos 100.000 pesos, simplificando lo más posible, tendría que pagar un 27%, que es la tasa fija de impuesto a la renta, un 27% de esos 100.000 pesos. Pero pasa que en este régimen tributario esos 100.000 pesos, que sería la base imponible para determinar el pago de impuestos, no los paga la empresa como impuesto de primera categoría. Lo que sucede es que el socio, este dueño, al momento de hacer su declaración anual de renta, esos 100.000 pesos se le incluye a los ingresos que él haya tenido y se fija para determinar la base imponible de esa persona. Es decir, en vez de que tribute y pague el impuesto de primera categoría a la empresa, esa plata, ese monto, se le suma a los impuestos de la persona y esa persona paga en función de su tramo de ingresos, según cuánto haya ganado en el año tributario, pero según las normas del impuesto global complementario. Por eso se habla de la totalidad de la base imponible determinada por la empresa. Aquí la empresa no paga este impuesto, pero sí lo pagan los dueños, los socios en este caso. La contabilidad está liberada de llevar la contabilidad completa, es decir, no tiene la obligación o no es por norma general llevar la contabilidad completa como sí lo tiene que hacer el régimen general, pero aquí tiene que, por obligación, llevar el libro de caja. El libro de caja significa un libro de flujo, un flujo de caja. Es llevar básicamente un registro de los ingresos y egresos de la empresa, de forma muy sencilla, que también lo determina el Servicio de Impuestos Internos, en una circular determina cómo debe registrarse este libro de caja, pero es la obligación que tiene la empresa acogida a este régimen PROPYME transparente de llevar un libro de caja. Otro requisito importante, que es el mismo que tiene respecto al régimen general, que es
la cantidad de ingresos que son 75.000 UF, pero además este régimen únicamente lo pueden componer personas naturales. De ahí que la tasa de impuesto de la primera categoría sea exenta y la tributación sea hacia los dueños y no hacia las empresas. Es por eso, ese es el requisito. Solamente personas naturales pueden acogerse a este régimen tributario. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, que es una sociedad de personas, podría acogerse a este régimen tributario, obviamente cumpliendo los requisitos que indica la ley. Aquí la otra diferencia es que esta tasa es fija y es un poquito más baja que el régimen general, que es de 0,25 el general. En este caso tenemos una tasa fija de 0,2%. Ahora tenemos el régimen general, semi-integrado, artículo 14, letra A. Este régimen tributario es el que deben por obligación llevar todas las empresas, las grandes empresas que tienen aproximadamente más de 100.000 UFs de ingresos al año, es decir, las que son categorizadas por el Servicio de Impuestos Internos como grandes empresas, sea por la cantidad de empleados, sea por los ingresos anuales, deben llevar por obligación el régimen general. Ahora, si bien este régimen no tiene requisitos, es decir, una persona podría acogerse al el régimen general sin ningún problema, pero sería una complicación en cuanto a la contabilidad. ¿Por qué? Porque este régimen obliga a llevar contabilidad completa, es decir, todos los libros, todos los balances, todos los registros. Es por eso que este régimen es obligatorio para las grandes empresas, las que están categorizadas como grandes empresas, porque deben llevar contabilidad completa. Aquí también la tasa de impuesto de primera categoría es del 27%. La tributación de los dueños pagan sobre el impuesto global complementario sobre los retiros efectivos. Es decir, los dueños tributan en función de los retiros efectivos que hagan de utilidades de esta empresa. Respecto al crédito de impuesto de primera categoría, los dueños pagan un 65%. Es decir, del monto retirado, de ese monto total, pueden usar un 65% de ese monto como crédito para su base imponible en el impuesto global complementario, pero se debe restituir, y pongo ahí como entre comillas casi restituir, un 35%, porque una vez aplicado esta tasa de impuesto, este crédito, perdón, a su base imponible, de eso se debe restituir un 35% como pago de impuestos. Es decir, por eso está como, entre comillas, casi ese 65% producto de esta restitución. La PPM, como dice, variable según el año tributario anterior. Es decir, el PPM va en función de lo que se haya pagado en el año tributario anterior y parte de un 1%. Y es por eso que si bien este régimen tributario no tiene requisitos, sí es obligatorio para las grandes empresas y no es para nada conveniente para una pequeña empresa, para un pequeño emprendedor, para alguien que está partiendo. Para eso tenemos los regímenes generales o el régimen ProPyme transparente. Ahora tenemos la renta presunta. La renta presunta que está definida en el artículo 34 es para ciertos tipos de actividades. Esas actividades están definidas en la ley, que son las agrícolas, las mineras y las de transporte. La tasa del impuesto de primera categoría va a depender del tipo de actividad. ¿Por qué? Porque según el tipo de actividad es la forma en que el Servicio de Impuestos Internos determina cómo tú o cómo la empresa va a pagar ese impuesto, cuál es la cantidad, cuál es la tasa que va a pagar, cuál es la forma que va a pagar. Porque no es lo mismo pagar el impuesto según renta presunta para las actividades agrícolas que tienen activos muy diferentes a lo que tiene una empresa minera o a una empresa de transporte. La tributación de los dueños, como dice, se atribuye al dueño anualmente para el impuesto global complementario y eso se define según el tipo de actividad y el cómo se evalúan los bienes, los activos, perdón, de este tipo de actividad. La contabilidad, aquí no se requiere llevar ningún tipo de contabilidad para determinar la renta. La renta se determina según los activos que tiene, según la actividad, según los criterios que están en las circulares del Servicio de Impuestos Internos y el requisito es solo personas naturales. Imaginen una persona que tiene un camión, puede acogerse a la renta presunta, va a pagar en función de cuánto sea el avalúo fiscal de este camión y según otras reglas y requisitos del Servicio de Impuestos Internos.
Ahora, para finalizar, como dije al principio, como tal, esto no es un régimen tributario. Los que no están sujetos al artículo 14, letra G, no es como tal un régimen tributario, sino una disposición que rige para aquellas entidades que no deban necesariamente identificarse con una de las categorías o los requisitos necesarios para ser de un régimen en particular. Estas son, por ejemplo, las corporaciones, las fundaciones, las empresas estatales y las entidades sin dueños afectos a impuestos finales. Es decir, como dice el artículo, la letra G, no resultan aplicables a aquellos contribuyentes que, no obstante obtener rentas afectas al impuesto de primera categoría, es decir, aquellas entidades, estas corporaciones, por ejemplo, fundaciones, que pueden obtener rentas que sí sean afectas al impuesto de primera categoría, es decir, una corporación puede vender cosas, ese tipo de cosas son afectas al impuesto de primera categoría porque son actividades comerciales, pero carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietarios y que resulten grabados con los impuestos finales. Es decir, al no existir un vínculo directo o indirecto con propietarios que deban pagar impuestos finales, si bien generalmente este tipo de entidades como las fundaciones, las corporaciones deben llevar una contabilidad, generalmente es contabilidad completa, están sujetos también a la tasa de impuesto de un 25% dependiendo de las categorías o de los requisitos, si es que los cumple esta fundación o corporación o empresa estatal, si no, la tasa es del 20%. No están obligados a llevar los registros de rentas empresariales, por ejemplo. No obstante, sí deben llevar el registro de rentas exentas, es decir, de rentas que no son constitutivas de renta para la declaración del impuesto a la renta, pero sí pueden, opcionalmente, pueden elegir escogerse bajo un artículo a un numeral de este artículo 14, es decir, pueden elegir opcionalmente, si no están sujetas a estas obligaciones, pueden elegir algún régimen tributario que se acomode obviamente a las características de esta corporación o de esta fundación, siempre y cuando cumplan los requisitos específicos del régimen a los cuales quieren acogerse. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿cómo elegir el régimen tributario correcto para el tipo de proyecto que tengo yo, para el tipo de empresa, para el tipo no solamente de, de empresa en el sentido de a qué me dedico yo, qué vendo yo o qué actividades realizo, sino que qué tipo de sociedad tengo yo, si tengo una IRL, si tengo una sociedad por acciones, si tengo una sociedad anónima, puedo elegir uno u otro que se acomoda más a mí. Eso lo vamos a ir viendo con un par de ejemplos para que se tenga una idea más o menos eh, general de qué regímenes cumplen mejor cumplen mejor aquello que a mí me sirve o se acomoda más a mi modelo de negocio. Primero, primer ejemplo, ficticio, pequeña empresa familiar. Son tres socios, personas naturales residentes en Chile, que producen y venden mermeladas y conservas artesanales. Es decir, un negocio de barrio común y corriente produce y vende mermeladas y conservas artesanales. La renta promedio anual es de 35.000 UF, que es más o menos 114 aprox de millones de pesos mensuales. Más o menos 35.000 UF. Y el objetivo es reinvertir parte de las ganancias para comprar nueva maquinaria y expandir la producción. Los socios retiran solo la parte de las utilidades. Es decir, pequeña empresa familiar, cumple ciertos requisitos de ingreso, su objetivo es reinvertir las ganancias y retirar una parte de las utilidades. Es decir, no es una reinversión total y no es un retiro total de utilidades. Pequeña empresa, veamos qué nos conviene más y por qué. La sugerencia, ¿y por qué es una sugerencia? Porque para todo tipo de proyecto, para todo tipo de empresa, todos podrían, por ejemplo, acogerse al régimen general semi-integrado, que carece de requisitos, pero generalmente no es conveniente para todo tipo de propiedad. ¿Y por qué es sugerido? Porque primero cumple los requisitos de ingreso, que es decir, es menos de 75.000 UFs anuales.
cumple ese requisito, permite que los socios tributen solo por lo que retiran. Es decir, estos tres socios quizás no van a retirar el total de utilidades y no los van a retirar todos los socios a la vez. Entonces permite la reinversión, no carga tributariamente a la persona que está retirando y la tasa de impuesto de esta empresa es de un 25%. Además, los socios a los retiros que realizan de la empresa obtienen un 100% del crédito de impuesto de primera categoría. Como mencionaba en otra parte del video, al retirar un monto, los socios pueden utilizar ese monto para deducirlo de su base imponible como crédito de este monto retirado. Es decir, cuando estas personas tengan que pagar su impuesto global complementario, pueden usar los retiros que hayan hecho de la empresa y usarlo como crédito para rebajar un poco este impuesto a pagar del impuesto global complementario. Permite también este régimen tributario llevar contabilidad simplificada. Si recordamos, era una pequeña empresa familiar. Eran tres socios, tres personas. Generalmente este tipo de empresas son negocios familiares, la mamá quizás con el hijo, el papá, algún hermano. Eso permite, el llevar contabilidad simplificada permite ahorrarse mucho tiempo en gastos contables, en complicaciones, especialmente si estás emprendiendo. Entonces, descartamos, por ejemplo, el ProPyme transparente. ¿Por qué? Porque el ProPyme transparente obligaría a los socios a tributar por toda la utilidad aunque se reinvierta. Y para este ejemplo, el objetivo de esta empresa es reinvertir parte de las ganancias para comprar nuevas máquinas y poder expandir la producción. Entonces, descartamos el transparente, descartamos también el régimen general semi-integrado porque es innecesariamente complejo y con una tasa de impuesto de primera categoría mucho más alta para este tipo de negocio. Ahora tenemos otro tipo de negocio, una agencia de marketing digital fundada por cuatro profesionales, todos personas naturales residentes en Chile. Promedio anual de ingreso desde 60.000 UF y el objetivo es maximizar el reparto de utilidad de los socios anualmente, manteniendo una administración lo más simple posible. Ahora, ¿qué es recomendable en este caso y por qué nuevamente sugerencia? Porque perfectamente podrían tributar con el régimen general, pero es nuevamente innecesariamente complejo para este tipo de negocio. En cambio, en el ProPyme transparente para este tipo de negocio, para estos objetivos, cumplimos primero con el porcentaje, perdón, con el límite de ingresos que son 75.000 UF, en este caso son 60.000 UF, y el requisito es que en este caso todos los profesionales son contribuyentes de impuestos finales, es decir, todos pagan impuesto global complementario. En este caso, la empresa no paga el impuesto de primera categoría, es decir, no paga el 25 o el 27%. ¿Por qué? Porque los ingresos de esta empresa, las utilidades obtenidas por esta empresa, se pasa a los socios, son los socios que tributan en su impuesto final, en el impuesto global complementario o el impuesto adicional. Entonces eso maximiza el flujo de caja que tiene esta empresa porque la contabilidad que va a llevar esta empresa es, en este caso, simplificada. Puede llevar contabilidad completa, pero aquí se permite la contabilidad simplificada, es administrativamente, contablemente mucho más sencilla de llevar porque no lleva registros de rentas empresariales. Casi siempre, lo único por obligación que se debe llevar es el flujo de caja y es el libro contable de ingresos y egresos, que es básicamente registrar todo lo que el Servicio de Impuesto Interno y la ley eh, permite como ingreso, registrar todo lo que la ley permite como egreso y ahí se determina una base imponible y a esa base imponible se distribuye, se determina como pago para los socios, para los contribuyentes de impuestos finales. ¿Por qué no elegimos, por ejemplo, el ProPyme general? Porque implicaría pagar una tasa del 25% aun cuando el crédito del impuesto de primera categoría para los socios sea 100%, nos haría aún así pagar ese 25%. Y en el caso de que, en este caso, por ejemplo, de la ProPyme transparente, son los socios los que tributan por estos ingresos y tributan según sus condiciones de impuesto global complementario, que se determina según otra tabla, según otras condiciones.
Descartado también el general semi-integrado porque es complejo y tiene una tasa más alta. Otro ejemplo, empresa individual de un transportista que posee un solo camión para carga interurbana. Este ejemplo es mucho más sencillo, tiene ventas anuales de 4.500 UF, muy bajo, capital inicial del camión 8.000 UF, muy poquito, y el objetivo es cumplir con sus obligaciones tributarias de la forma más sencilla posible sin llevar contabilidad detallada. Es decir, es una persona que tiene un camión y ese camión lo trabaja. Quiere evitar en lo posible llevar todo tipo de registro, todo tipo de libros contables, evitar en lo posible cualquier complicación a la hora de pagar sus impuestos. Quiere hacerlo sencillamente, si es con un clic, mucho mejor. Entonces, ¿qué opción es mejor? Renta presunta. ¿Por qué? Porque como vimos en la renta presunta es para cierto tipo de actividades económicas y ese cierto tipo de actividades económicas eran las agrícolas, las mineras y las de transporte. Entonces, cumple con el tipo de actividad, cumple con los requisitos de renta, con los requisitos del avalúo de los bienes, en este caso de transporte. Es una persona natural, podría, en este caso, si bien es un ejemplo que dice empresa individual, una EIRL podría haber sido una persona natural y se cumple igual esta exigencia. En este caso, la EIRL sí es compatible bajo ciertas condiciones con la renta presunta, no siempre es así, pero en este caso sí. Es extremadamente sencilla, no necesita determinar, por ejemplo, la utilidad real, es decir, no necesita registrar cuánto ingresó este mes, cuánto le costó por gasto, cuánto aquí, cuánto allá. Es sencillo. La renta, perdón, el impuesto que se paga va en función del avalúo de este vehículo, del avalúo corriente de este vehículo y no por la utilidad determinada. Se descarta obviamente los regímenes ProPyme que podría acogerse a los ProPyme general o transparente, pero implicaría llevar contabilidad, aunque sea simplificada, determinando el resultado de la rentabilidad real, pero es precisamente lo que esta persona quiere evitar, complicarse innecesariamente por esto. Ahora bien, uno podría al iniciar una empresa, uno cuando inicia actividades tiene por obligación cuando inicia actividades elegir un régimen tributario. Podría, por ejemplo, elegir el régimen general, que es el que carece de requisitos, pero a su vez el más complejo, el de la tasa más alta, el que te obliga a llevar contabilidad completa. Uno podría hacerlo perfectamente. Pero cuando uno se da cuenta que está en el régimen tributario incorrecto para el tipo de proyecto que tiene uno, para el tipo de empresa, a sabiendas de que podría optar por uno más sencillo, quizás con una tasa más alta, quizás con menos obligaciones, uno puede decidir cambiar de régimen tributario. Pero esto no es una decisión, o sea, no es un cambio que se puede hacer a la ligera, hay ciertos requisitos que uno debe cumplir. Por ejemplo, si uno pasa de un régimen general, del régimen general semi-integrado al ProPyme general, debe cumplir las condiciones, los requisitos del régimen ProPyme para poder acogerse a este régimen y no lo puede hacer en cualquier momento del año. El tope para poder cambiarse de régimen tributario es hasta el 30 o hasta el último día hábil de abril. Es decir, en este caso sería hasta el 30 de abril del año 2025 en el que uno tendría plazo para cambiarse de régimen tributario y es siempre a finales de abril el que uno puede cambiarse al régimen tributario, si no va a tener que pasar todo el año tributario en el régimen en el que está hasta el próximo año tributario. Espero que te haya gustado este video. Si hay algo que no entendiste, si hay algo que quieras que se profundice más, si necesitas más información respecto a un régimen general, si tienes una idea, un proyecto y no sabes muy bien qué régimen elegir, no tienes muy claro las obligaciones que debes cumplir, cómo se tributa, cómo se declaran estos impuestos según cada tipo de régimen. Escríbeme en los comentarios las preguntas, mándame un mensaje, ingresa a nuestra página web, contáctate con nosotros y sin duda suscríbete porque voy a seguir subiendo contenido enfocado a pequeñas empresas, a emprendedores que necesitan entender de forma muy sencilla lo que significa tributar correctamente para no pagar de más y para que el servicio de impuestos internos no venga con un multazo que nos deje básicamente en las cuerdas con nuestro negocio. Hasta la próxima.